Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Abra por favor un momento su Biblia, Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 1 y siguientes. ¿Lo tienen? Vamos a leer de manera antifonal. Yo leo el versículo 1, usted lee el versículo 2 y así hasta el final. Leo en el nombre de Jesús el Señor. Dice: subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Todos, al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Padre, nosotros somos una pequeña porción de tu pueblo en el mundo y somos un remanente pequeño en medio de esta nación. Al venir a este lugar, nosotros venimos a servirte, teniendo una actitud de querer escuchar tu palabra para guardarla en nuestro corazón. Pero hoy te pedimos, Señor, que esta predicación, con la cual te vamos a servir escuchándote, se convierta en pan de vida para todos los que estamos acá, para todos los que están en casa y que por alguna u otra razón no pudieron llegar, y para todo aquel que escuche en algún momento este mensaje. Gracias por la vida de Jesús. Gracias porque en Él tenemos al Dios vivo que eres tú. Y gracias por llamarnos a ser tu pueblo. Te adoramos, Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siéntense un momento, por favor. Jesús, el Dios que perdona. Al iniciar estos versículos, la Biblia nos indica que después de haber estado en la región de Gadara, donde el Señor Jesús liberó a 2 endemoniados, nos dice Mateo, el Señor Jesús decide regresar a su casa. El versículo 1 dice: subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Y este propio pueblo no hace referencia ni a Belén ni a Nazaret, donde Jesús tuvo parte de su historia, sino que hace referencia a Capernaum. Capernaum ya habíamos dicho que es una ciudad que él había elegido para ser su lugar de residencia cuando comenzó su ministerio.
esta ciudad vio gran parte de los milagros que nos narran los evangelios. Pero esta ciudad fue una ciudad que él mismo maldijo. Diga conmigo, Jesús tiene poder para maldecir. En Mateo capítulo 11, versículos 23 y 24, usted lo va a apuntar. La Biblia dice, ¿y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Y esta maldición que el Señor Jesús está lanzando es una maldición absolutamente terrible, porque lo que la palabra del Señor nos está indicando es que cuando alguien ha experimentado múltiples beneficios del Señor, pero esa persona no se entrega a aquel que hace esos milagros y beneficios, ya no hay ninguna otra oportunidad, ni para esa persona y en este caso para ninguna ciudad. Jesús está diciendo que por su falta de fe, a pesar de haber visto tantos milagros, esta ciudad sería lanzada por el piso, sería levantada de tal forma que cuando cayera fuera estruendosa su caída. ¿Y saben qué? Esa palabra se ha cumplido hasta el día de hoy. Capernaum hoy en día es una ciudad deshabitada. Pero este pasaje nos va a narrar este momento en el que el Señor está en una casa, su propia casa al parecer, y está predicando. Ya leímos lo que nos dice el evangelista Mateo, pero los evangelistas Marcos y Lucas volverán a darnos detalles que el evangelista Mateo no nos da en este episodio en el cual 4 hombres llevan a un enfermo delante del Señor para que sea sanado. Y quiero que leamos rápidamente cómo lo narra el evangelista Marcos. En el capítulo 2 de su evangelio, versículos 1 al 4, dice: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, mire esto, corrió la voz de que estaba en casa. Así que imagínese por un momento esto, la gente diciéndose: ¡hey, ya llegó a la casa! Muchos seguramente estaban preguntando: ¿has visto a Jesús? Hace días que no escuchamos nada de él, no hemos visto a multitudes ir detrás de él, no hemos vuelto a ver aglomeraciones. Tal vez una vecina preguntándole a la otra: oye, ¿has sabido del muchacho este que está predicando y al que tanta gente acude y que sana a los enfermos? Y dice la Biblia que corrió la voz y la gente empezó a decir: ya llegó, ya está en casa. Y cuando esa voz se corrió, se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él, escuche esto, les predicaba la palabra. Y quiero detenerme en algo que no había preparado, pero debo decirles acá. Hermanos, es glorioso cuando todos estamos reunidos tan apretaditos porque hemos sido convocados por Dios a escuchar su palabra. Pero quiero animarlos a que sean sabios en lo siguiente. Si por alguna razón, algún día usted ya no hace parte de esta congregación, de esta iglesia, porque decide irse a vivir a otra ciudad, o porque decide irse a vivir a otro país, o porque inclusive usted siente que hay un lugar que queda más cerca a su casa y con eso usted podría tener alguna economía familiar, quiero invitarlo a que usted, antes de irse de una congregación como Íntima Devoción, evalúe lo siguiente: ¿qué le está motivando para irse? Si usted dice: es que hay muy buenos grupos de alabanza, cantan música más chévere, cantan música más moderna, observe que aquello que convocaba a la gente delante de Jesús no era la música, no era la orquesta, no eran ni siquiera las relaciones intrapersonales o interpersonales, no era ni siquiera lo maravilloso de un templo o de un auditorio. ¿Sabe por qué la gente se aglomeraba? Porque deseaban escuchar la palabra del Señor. Nosotros en Íntima Devoción, los pastores, tenemos una característica que ustedes, creo que vale la pena decirles, pero ustedes conocen. Si en algo hemos fluido de parte de Dios en esta congregación es en enseñarles la palabra. Dios ha hecho milagros. Henry, hijo, los hermanos necesitan que el sonido llegue más allá, por favor. Tú nos vas a avisar
si te llega bien allá. La hermana Nuri desea que llegue un poco más de audio allá. De eso se trata esto. Esto es una comunidad. Esto no es un centro de espectáculos o es un centro de eventos. Esto es un lugar donde usted puede decir, hey, por favor, ponle un poquito más. O mira, alguien podría ayudarme, me siento un poco mal, me llevan al baño, algo. Esta es la iglesia. Hermanos, esto es la iglesia. Nos han querido cambiar el concepto de iglesia, pero la iglesia es esto, que seamos hermanos, que podamos ser convocados por Dios para escuchar su palabra. Y les decía, mira hermanos, si nosotros les contáramos a ustedes todos los milagros que el Señor está haciendo por medio de nosotros, si les contáramos todas las liberaciones que Dios está haciendo por medio de nosotros, no habría tiempo. Pero hermanos, el objetivo no es que nos demos gloria a nosotros, el objetivo es que podamos congregarnos a escuchar la palabra del Señor. Y eso era lo que la gente estaba haciendo. Usted sí observa que detrás de Jesús iban las multitudes y ocurrían milagros allá. ¿Allá se está escuchando? Pero aquí nos está afirmando el evangelista, se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. ¿Te imaginas? ¿Cuántas tejas necesitaríamos quitar acá para bajar a un paralítico? ¿Por ahí unas 4? ¿Te puedes imaginar por un momento a 4 hermanos nuestros, Elmer, Omar, Juan, Pablito, bajando a un paralítico? Todo lo que han tenido que hacer para llegar hasta Jesús. Y sin duda alguna, usted ha escuchado en otras porciones, en otras predicaciones, hablar de este tema en el cual el predicador centra su predicación para hablar de la fe de estos 4 hombres del amigo paralítico. 4 hombres que fueron capaces de superar todo obstáculo para hacer que su amigo enfermo estuviera junto al Señor y así fuera sanado. Y como les digo, parece ser que ese es el tema central de esta porción. Tal vez si Elmer hubiera estado dirigiendo el periódico de la época en Capernaum, él hubiera titulado esta noticia así: 4 hombres quitan el techo de una casa para llevarlo a los pies de Jesús. Elmer, ¿qué otro título se te ocurriría para una noticia? Jesús sana al paralítico o Jesús, para la época podría ser, por ejemplo, Jesús hace un milagro el sábado. Paralítico baja volando hasta los pies de Jesús. Listo. Coordinación exacta. ¿Cuál le pondrías tú? Fe de amigos. Ese sería un buen título para que esta noticia se publicara en un canal de noticias o en un periódico. Transportar a este hombre, seguramente convencerlo para que se dejara llevar, encontrarse con la aglomeración que les impedía acercarse a la casa del Señor porque ni a la puerta pudieron acercarse, subirlo a un techo, desarmar el techo y luego descender al enfermo por la abertura en el techo sin dejarlo caer, porque usted se imagina, si estaba paralítico y donde lo dejen caer, ahí sí queda más paralítico. Pero sin duda alguna, este hecho de la fe de ellos va a adquirir relevancia por el final que tuvo. Piense en esto. ¿Qué hubiera pasado si estos hombres hacen todo este periplo y al final el hombre tiene que irse en las mismas condiciones en que llegó? Es decir, cargado en la misma camilla por los mismos 4 hombres. No tendría ningún sentido esta historia.
Así que lo que sucedió adentro terminó siendo el final perfecto para esta travesía de fe. Los evangelistas dicen que la fe de estos hombres no fue una fe que expresara algo, sino que fue vista por Jesús en respuesta a lo decididos que ellos estaban. ¿Y saben qué hizo Jesús? Él también respondió con decisión. Versículo 2. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Y por favor mire esto. Al ver Jesús la fe de ellos, una fe en la que no hubo expresión, una fe en la que ellos no hablaron nada y enseguida lo vamos a ver, pero una fe que se evidenció. Y aquí encontramos una primera lección. Jesús ve la fe de aquellos que llevan a sus amigos frente a Él. Una fe que parte de una decisión firme que supera cualquier obstáculo. Una fe que se evidencia en los actos. Una fe que se puede observar con el sentido de la vista. Una fe que es persistente y hasta imprudente. Una fe que supera las más difíciles circunstancias para hacer que aquellos a los que amamos lleguen hasta donde el Señor Jesús está. Sé que con regularidad muchos en la iglesia del Señor lloran delante del Señor, y sé que muchos en la iglesia del Señor, cuando se pide que oremos por personas especiales, ellos levantan su mano pidiendo que oremos por sus familiares no creyentes. Pero quiero decirle algo. Si usted solo recuerda a sus familiares creyentes y a sus amigos cuando es ese momento de oración, usted no está teniendo una fe que Jesús vea. La fe que Jesús ve es diferente, es aquella que actúa. Ya habíamos visto cómo el centurión romano que tenía un siervo enfermo mandó a algunos ancianos judíos a pedirle un favor de sanidad a Jesús. Y ese favor de sanidad fue hecho a la distancia. Así que en este caso no es descabellado pensar que los 4 amigos hubieran podido buscar una forma más sencilla para que el Señor Jesús sanara al paralítico. ¿Acaso no era más fácil que uno de los 4 amigos entrara a la casa y le dijera a Jesús: Jesús, somos 5 amigos en el combo. Uno de ellos está enfermo, los otros 3 no pueden entrar. ¿Podrías tú enviar una palabra para sanarlo? ¿Acaso no hubiera sido eso más sencillo? Jesús, ¿podrías venir a nuestro barrio? Jesús, nos encantaría invitarte a almorzar un rico sancocho porque tenemos un amigo, un ser querido que no puede desplazarse por causa de una parálisis severa. ¿Podrías darnos una cita, Señor? Pero ellos no hicieron eso. Ellos hicieron lo más difícil. Y esa es una buena lección que debemos aprender. En ocasiones, Dios desea ver nuestra perseverancia y capacidad de superar obstáculos para acercar a los que amamos a Él. En ocasiones la gente piensa que para que sus familias lleguen hay que esperar y darles la dirección para que ellos lleguen solos. ¿Sabe, hermanos? No hay mayor servicio efectivo para ganarnos a alguien que nosotros mismos traerlo a la comunidad de la iglesia donde está Jesús. No hay nada mejor que usar nuestros propios recursos para acercar a otros. Ve, mira, mañana hay culto, te espero allá. Y la otra persona le dice: listo, vamos a ver. Si a usted le dicen vamos a ver, le están diciendo: no voy a ir por allá. Pero es muy diferente cuando tú llamas a alguien y le dices: mira, mañana voy para la iglesia, me encantaría que fueras conmigo. ¿Quieres que te recoja a qué horas? Es diferente. Jesús vio la fe de ellos al punto que, diferente a otras ocasiones, nadie le pidió nada al Señor. Usted puede leer este mismo pasaje en Mateo, en Marcos y también lo que narró el doctor Lucas. ¿Y saben algo? Ninguno de ellos menciona que ni el paralítico ni tampoco sus amigos tuvieron que decirle una sola palabra al Señor. Todos estos evangelistas concuerdan en decir que Jesús vio la fe de ellos. Cuando haces, se te nota la fe, porque Dios desea que tengamos una fe en acción. Hay gente que dice tener fe, pero es una fe introvertida. Esa fe introvertida no es útil en el reino de Dios.
porque esa fe introvertida en la que tú no actúas siempre será bombardeada desde afuera para convertir esa fe en duda. Algunas veces la gente dice, pastor, ¿podrías orar por mí? Es que tengo una necesidad, tengo una petición. Y uno les pregunta, ¿me gustarías compartir qué es? No, pastor, la verdad me da pena. ¿Qué te da pena? ¿Tu necesidad? No, me da pena que de pronto oremos y el Señor decida otra cosa. Esa no es una fe genuina. Yo entiendo que uno debe descansar en la voluntad del Señor y en que el Señor dirá sí o no o más tarde. Pero también entiendo que la Biblia dice que nuestras peticiones deben ser presentadas con acción de gracias delante del Señor. ¿Cuál es tu petición, hijo? Pastor, mira, tengo 56 años, me quiero casar y no he encontrado a la persona ideal. ¿Te avergüenza eso? Sí, pastor, me avergüenza un poco. Pregunta, ¿te quieres casar? Sí, me quiero casar. Con esa firmeza vamos a presentarnos delante del Señor. La fe tiene que actuar, la fe se tiene que notar. He escuchado con mucha regularidad al pastor diciéndonos a todos, muéstrele ganas al Señor. Eso es una fe que se nota. En este pasaje, repito, ninguno de ellos habló. Ni el paralítico habló, ni los amigos hablaron. No se necesitaban palabras. Jesús vio la fe de ellos. Pero además de esto, quiero que nos concentremos en algunas cosas que también resaltan los evangelistas, y en nuestro caso de estudio el evangelista Mateo, y que sin duda son el motivo por el cual el Espíritu Santo les inspiró a escribir este registro. Ya sabemos, hay unos amigos que tienen fe, pero esa fe está puesta primero en Jesús, el Dios que perdona. Después de terminar este sermón, es mi deseo que su actitud de fe cambie. No porque haya un cambio en lo que usted piensa, sino porque haya un cambio en dónde y en quién deposita usted su fe. Mateo capítulo 9, versículo 2 dice, unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. El hecho de que un hombre fuera traído por 4 hombres en una camilla indica que su parálisis era severa. Y para no especular en la razón de si era por causa de un accidente o una enfermedad degenerativa, el Señor Jesús sí nos indicará que la parálisis era una consecuencia directa de los propios pecados del enfermo. Usted debe saber que no toda enfermedad es consecuencia directa de un pecado específico, aunque todas las enfermedades sí son producto o consecuencia de la degeneración que causa el pecado en el cuerpo humano. Pero este caso es propio de una persona que ha pecado y su pecado le trajo enfermedad. El hombre que está en la camilla sabe que su enfermedad es consecuencia de su pecado y su conciencia todo el tiempo se lo indica. Ante las palabras del Señor Jesús, el hombre no se va a sentir agredido, no permitirá que el orgullo le haga parecer sorprendido por una acusación así. ¿Te podrías imaginar al paralítico escuchando las palabras del Señor Jesús cuando Él le dice, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados, y que el paralítico le dijera, oiga, ¿quién le dijo que yo estoy en pecado? Ese hombre que está en esa camilla sabe cuál pecado o pecados cometió y sabe que las palabras del Señor Jesús son justas. No sabemos cuánto tiempo este hombre lleva postrado pensando en que por causa de su pecado no hay perdón que pueda quitarle la enfermedad y quitarle la culpa. Sin embargo, se va a encontrar con una primera palabra esperanzadora. Lo primero que el Señor le dice es, ánimo, hijo. Una expresión que toca directamente la conciencia del enfermo pecador. El Señor le dice, ten valor, confía, va a ocurrir lo que sabes que no debería ocurrir.
Ánimo, hijo, revela la expresión paternal del Dios encarnado. Algunos tratan a Jesús como si fuera su mejor amigo. Y aunque Jesús dijo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando, también nosotros permanentemente debemos pensar en esto. Jesús es Dios sobre todas las cosas. Este hombre no está siendo despreciado por el Dios que había impuesto la ley y las consecuencias de violar esa ley. Es cierto que había sido reprendido en su salud por causa de su pecado, pero ahora él está escuchando las palabras de Dios mismo que está en esa casa, diciéndole, hijo. ¿Sabía usted que el pecado rompe la comunión con Dios nuestro Padre? No es posible vivir en pecado y pecando y poder sostener el vínculo de comunión con Dios. No es cierta la premisa popular de que el que peca y reza empata. No es cierto. Si alguien ha pecado y si alguien está pecando y no se ha arrepentido, su relación con el Padre está rota. Y digo relación en términos de que hay dos formas como nosotros nos contactamos con Dios. Por un lado, tenemos una relación paternal. Mi pecado rompe la comunión con Él. Y aunque Él sigue siendo Padre, yo he despreciado su paternidad. El profeta Amós dice en Amós 3:3, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Y la respuesta es no, tú no podrás caminar con Dios si tú no te pones de acuerdo y dices, Señor, tu palabra es correcta y tu palabra es justa y verdadera. También el profeta Isaías dice en Isaías 59, versículos 1 y 2, escuchen. El brazo del Señor no es demasiado débil para salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Y entonces alguien dirá, entonces, ¿por qué no me salva? ¿Por qué no me escucha? El problema no es su capacidad para salvar, ni su capacidad para escuchar. El problema es que hay una interrupción en la comunión. Y el versículo 2 dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. Y a causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. En ocasiones la gente dice con regularidad, es que Dios no me escucha, lo busco y no lo encuentro. Entonces evalúate, porque el problema no es de Él, no es su brazo corto para salvar, ni su oído sordo para no escucharte. Es que tú has roto la comunión con tu Padre y tus pecados han hecho que Él se aleje y no te escuche. Pero ese Dios que se había alejado, ese Dios que no había escuchado, ese Dios que se había apartado, ha visto la fe de ellos y el Dios encarnado le dirá, tus pecados quedan perdonados. Expresión que sin duda el hombre enfermo deseaba escuchar. Permítame ilustrar algo. Seguramente a usted le ha pasado que ha ofendido muy fuerte a alguien a quien usted ama. Y seguramente usted, sin importar si ha negado o reconocido esa ofensa, siente en su interior que merece ser castigado por esa ofensa como una manera de recomponer su culpa. Usted está dispuesto a cualquier castigo, incluso el físico, con tal de no perder a esa persona. Recuerdo a un hermano de mi padre que cuando ya sus padres estaban muy adultos y él había pecado demasiado, los había deshonrado demasiado, le decía a sus padres, péguenme, péguenme, corríjanme, castíguenme. Lo que el corazón de ese hombre estaba clamando es, aguantaría el precio de cualquier pago que ustedes me impusieran, pero no quiero perderlos. Así que este hombre aquí, cuando escucha las palabras del Señor diciéndole tus pecados quedan perdonados, fue mucho más sano sin que su cuerpo todavía se hubiera levantado. Todos sabemos que nuestros pecados merecen ser castigados y le tenemos miedo al castigo.
Pero en el fondo deseamos ser castigados porque el castigo es menos doloroso que el peso del pecado en nuestra conciencia y la pérdida de la persona que ofendimos, en este caso, Dios. ¿Cuántos hombres no se humillan, mandan mariachis, flores, ellos mismos exponen su pecado y le dicen: Luisa, perdóname, no lo vuelvo a hacer, con pancartas en la calle? Porque ellos están deseando no perder a esa persona que es el objeto de su amor. También debo decir acá que todos relacionamos las malas rachas, los tiempos difíciles, las enfermedades y las circunstancias adversas como consecuencia de nuestros pecados y como el alejamiento de Dios de nuestro lado. Consecuencias que terminan siendo profundamente dolorosas, pero menos dolorosas que el castigo de no contar con la presencia del Señor. Si algo duele después de pecar, es saber que se ha roto la comunión con Dios. A muchos les duele el bolsillo y entonces empiezan a decir: oh Dios, restáurame, me he quedado sin con qué llevar el mercado. Oh Dios, por amor a tu nombre, ten compasión de mí, restáurame. Pero Dios no cambiará tu situación hasta que Él no vea que lo más doloroso para ti no es que no tengas dinero en el bolsillo, sino que sientas que tu comunión con Dios está rota. Jesús el Señor, quien es Dios sobre todas las cosas, le quitará primero el peso de su conciencia otorgándole el perdón, porque la culpa como producto de la comunión que está rota era más dolorosa que su propia enfermedad. Querida iglesia, hay enfermedades que Jesús te quiere sanar, pero primero quiere quitarte el peso de la culpa, restaurando la comunión que tú rompiste. Infidelidades conyugales que has mantenido en secreto. Abortos que solo Dios y tú conocen. Adicciones que no has podido superar. Mentiras que no han sido descubiertas, pero que martillan tu conciencia. Odios secretos. Conversaciones obscenas que disfrutas y que luego te duelen en lo más profundo de tu corazón. Relaciones sexuales antinaturales que has mantenido en secreto, sexo con animales, con muertos, con personas del mismo sexo, contigo mismo. Pero también desinterés por los asuntos de tu Padre Celestial. Jesús quiere perdonar las heridas que tú has causado a otros con tus palabras y con tus actos. Y sobre todo, Jesús quiere y puede perdonar la sordera de no escucharle a Él. El pecado más grave, la herejía más grande, la actitud pecaminosa más evidente, se llama sordera, no escuchar al Señor. ¿Cuál era el primer mandamiento? Escucha, oh Israel. Cuando alguien se hace sordo a las palabras del Señor, ese es el peor pecado. Querida iglesia, los pecados duelen en el alma y la enferman. Pero en segundo lugar, este pasaje nos va a mostrar que Jesús es el Dios encarnado. El versículo 3 de Mateo 9 dice: algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos. ¿Qué murmuraron? Este hombre blasfema. ¿Sabes qué es murmurar? Háblele pacitico a una persona que tiene a su lado y dígale cualquier cosa del pastor esta mañana, cualquier cosa que usted vea, cualquier cosa, no una cosa positiva, una cosa negativa. Jairo, es murmurar, no conquistarla, no es conquistarla, Jairo, calma, Jairo.
¿Y sabes qué estaban blasfemando o qué estaban murmurando ellos? ¡Hey! Este hombre blasfema. Se miraron el uno al otro y se acercaron un poquitico al oído para que él no los escuchara y les dijo, se dijeron entre ellos, este hombre está blasfemando. Este juicio de estos maestros de la ley contra cualquier otra persona era justo. Es cierto que solo Dios puede perdonar pecados. Y todos los que estaban en casa escuchando la predicación del Señor Jesús lo sabían. Diga conmigo, solo Dios puede perdonar los pecados. Mire lo que dice el versículo 20 y 21 de Lucas. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El único contra el cual se ha pecado tiene el derecho de perdonar. Perdonar es un derecho exclusivo de Dios. Y aquí quiero decirte algo, iglesia. No es cierto que otra persona pueda otorgarte el perdón que tu alma necesita. Y mucho menos es cierto que tú mismo te puedas y te debas perdonar. Algunas veces escucho a gente, famosos y no famosos, diciendo, he estado en un proceso en el que estoy arreglando las cosas conmigo, he estado aprendiendo a perdonarme. Hermanos, no seamos insensatos. Solo Dios puede perdonar los pecados. Solo Dios. Y aunque es cierto que mi propia conciencia me acusa, también es cierto que no puedo otorgarme el perdón por los pecados que he cometido contra Dios. Piensen esto, su pastor va y comete una infidelidad conyugal con una mujer que no es su esposa. Y su pastor luego es descubierto por ustedes. Pero luego su pastor viene a decirles, hermanos, yo ya me he perdonado por lo que he hecho y ahora quiero pedirles perdón a ustedes. Hermanos, no es así. Solo Dios puede perdonar pecados. Y aunque es cierto que yo podré ofrecerle a usted mis disculpas, y aunque es cierto que inclusive pudiera humillarme ante ustedes para decirles que he pecado, ese pecado quedará vigente si Dios mismo no es el que me perdona. Estos fariseos y maestros de la ley tenían razón al pensar que solo Dios puede perdonar pecados, pero hay un problema. Y el problema radica en que a ellos les faltaba entender, y fue lo que los llevó a acusar al Señor Jesús de blasfemia. Y les faltaba entender lo siguiente: Jesús es el Dios encarnado. Él es el Dios sobre todas las cosas que se hizo hombre. Solo Jesús puede perdonar tus pecados, porque Él es Dios, el Dios que perdona. Solo Jesús. En tercer lugar, este pasaje nos muestra que Jesús es el Dios omnisciente. Versículo 4 del capítulo 9 de Mateo. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Muchos son los atributos de Dios. Atributos que necesitamos aprender, memorizar e interiorizar para tener una correcta comprensión del Dios verdadero. Y mientras escribía este sermón, recordé que cuando yo era niño, pues yo asistí muy pocas veces a la iglesia infantil. En esa época era llamada las clases de escuela dominical. Yo prefería quedarme en el auditorio principal donde el pastor predicaba la palabra de Dios. De hecho, desde que aprendí a leer y a escribir, siempre he tenido mi Biblia y un cuaderno de apuntes para disfrutar el tiempo de la enseñanza. Inclusive, algunas veces ustedes han visto que aquí se levantan los diáconos para traernos una predicación, o alguna de las pastoras nos predica, y han visto que siempre que el pastor está predicando y yo estoy allí sentado, siempre tengo mi Biblia y un cuaderno de apuntes.
Yo amo la palabra de Dios, amo la enseñanza de la palabra de Dios, amo al Dios que me habla a través de su palabra. Pero un día, en una de esas pocas veces que asistí a la clase de la escuela dominical, como se llamaba en esa época, recibí una lección que desde el momento en que la escuché se quedó grabada en mi corazón y nunca la he olvidado. Y traté de recordar cómo se llamaba el maestro con quien tuve muy poco contacto y quien además duró muy poco tiempo en la fe porque luego no volvió a la iglesia porque decían que se había descarriado. Y cuando yo supe esa noticia que se había descarriado, sentí un profundo dolor por no haberlo visto nunca más, porque esa única lección que le recibí a él como profesor se quedó grabada en mi mente para siempre. Y él dijo: chicos, los atributos de Dios son: Dios es omnipotente. Eso significa Dios todo lo puede. Paremos un momento acá. Iglesia, yo estoy recordando lo que me enseñó ese profesor, pero yo le pido en el nombre de Jesús, memorices estos atributos de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Su forma de adorar al Señor va a cambiar. Dios todo lo puede. Dios no deja cosas inconclusas. Dios no dice: soy incapaz de esto, entonces voy a saltar la siguiente hoja para ver qué otra actividad hay. Dios todo lo puede. Diga conmigo: omnipotente. Pero Dios es también omnipresente. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Dios está en la cárcel con el preso. Dice la Biblia que cuando enviaron a José a la cárcel, dice: pero Dios estaba con él. ¿Dónde estaba? Dentro de la cárcel. Y a su vez estaba cuidando a su padre Jacob mientras estaba en Canaán. Dios está con el enfermo en el hospital. Dios está en esta congregación en esta mañana, pero también está con aquellos que no pudieron llegar por alguna u otra razón. Dios es omnipresente. Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Chicos, decía el profesor, Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe, incluso tus más íntimos secretos. Enseguida hablaremos un poco de esto. Y siguió el profesor diciendo: Dios es inmutable, nunca muere y nunca cambia. Y por último dijo el profesor: Dios es santo, Dios nunca ha pecado. Cerremos pantalla un minuto. Cierra esta pantalla un minuto. Pacho, primer atributo de Dios. Omnipotente, alabado sea Dios. David, segundo atributo de Dios. Sin pastelear, apréndanselo. Brian, tercer atributo de Dios. ¿Cuál? Omnipresente, ya lo dijeron. El tercero que mencioné ahí. Omnisciente. Esteban Martínez, cuarto. Inmutable, nunca cambia, nunca muere. Guille Álvarez, el último. Dios es santo. Diga conmigo: omnipresente, omnipotente, omnisciente, inmutable, santo. ¿El pastor quiere decir algo? Ahí está, en Dios omnipotente, soberano, dueño de todo. Vamos a agregar esto que el pastor nos está diciendo, por favor, agréguenlo ahí. Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Apréndase esto, iglesia. Si usted se aprende estos atributos, como le digo, su oración va a cambiar, su adoración va a cambiar. Cuando usted empiece a cantar diciendo: el Señor es mi rey, mi todo, y usted piensa en estos atributos de Dios, a usted le va a cambiar su adoración y su cántico. Cuando usted empiece a orar y a clamar en medio de un problema y usted recuerda que estos atributos de Dios son reales, usted va a empezar a cambiar, porque aunque usted le esté contando una historia a Jesús, usted debe saber: Él la sabe mejor que yo.
Y eso es lo que está ocurriendo acá. Jesús se está manifestando como el Dios omnisciente. ¿Y sabe qué pasa? Él sabe lo que están pensando de él. Él sabe que lo están acusando de ser un blasfemo por haberle dicho al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Volvamos a leer el texto, versículos 3 y 4. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: este hombre blasfema. Mire esto, como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Querida iglesia, ignorar los atributos de Dios y desconocer que Jesús es Dios le da lugar a nuestros malos pensamientos. ¿Por qué tienes pensamientos tan malos? Es muy sensato considerar estos atributos de Dios para que nuestra fe sea sólida y firme. Pero también es muy sensato considerar estos atributos de Dios y confrontarlos con nuestra propia humanidad. Muéstrame un momentito los atributos, hermanos. Si Dios es omnipotente, yo no tengo ningún poder. Si Dios es omnipresente, yo estoy limitado. Puedo estar en un solo lugar. Si Dios es omnisciente, hermanos, yo no lo sé todo. Si Dios es inmutable, nunca muere y nunca cambia, yo soy mortal, yo cambio, yo moriré. Cada vez me veo en el espejo más canoso. Canas que no tenía hasta antes de pandemia. Ustedes nos fuimos y nos separamos en pandemia y me vieron con el cabello negro. Cuando volví lo tenía blanco. Y todos los días, esta mañana me vi una arruga acá. Y yo dije, ay Dios. Necesito Pons rejuveneza acá, me voy a echar Pons. No somos omnipotentes, no somos omnipresentes, no somos omniscientes, no somos inmutables y no somos santos por naturaleza. Somos santos porque Él nos ha redimido para su gloria y su alabanza. Alabado sea Dios. En Apocalipsis, cuando el Señor Jesús le envía un mensaje al pastor de la iglesia de Tiatira y a su vez a toda la iglesia, Él comienza exaltando lo bueno de esta iglesia, pero luego le dirá lo malo y además en su sentencia se presentará una vez más como el Dios omnisciente. Vaya conmigo un momento a Apocalipsis capítulo 2 versículos 20 al 23, dice: sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Versículo 23. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias, dice Jesús. Lea conmigo fuerte lo que está en azul: que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Hermanos, Jesucristo es omnisciente. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:27, y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. El rey David oró a Dios, y cuando oró le dijo: Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, aunque me sienta lejos de ti. Tú conoces cada uno de mis pensamientos. Sabes para dónde voy y en dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Señor, tú sabes lo que voy a decir aún antes de que las palabras salgan de mi boca. Cuando leí este salmo en el que el rey le dice: tú conoces cada uno de mis pensamientos, me perturbé y pensé: ¿cómo puedo saber cuántos pensamientos puedo tener? Así que me fui a estudiar y encontré que diferentes estudios psicológicos mencionan que un ser humano, escuche esto, puede llegar a tener 7 pensamientos por segundo, lo que indicaría cerca de 403.200 pensamientos en 24 horas. Sin embargo, esos mismos estudios dicen que muchos de esos pensamientos son repetitivos, por lo cual con fórmulas que yo no conozco,
ubican la actividad del pensamiento en unos 60,000 pensamientos por día. Y entonces dije, 60,000 pensamientos en un día. ¿Cuántos pienso en un año? Y le traje esta tabla. En un segundo, una persona puede procesar 7 pensamientos. En un día, 60,000 pensamientos. En un año, 21.900.000 pensamientos. Y si una persona llega a vivir 80 años, que es el promedio bíblico, serían 1.752 millones de pensamientos. Decían los estudios que el 85% de esos pensamientos son negativos y que de ese 85% el pensamiento son malos recuerdos. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Todos estos pensamientos los conoce el Señor. Y estoy hablando de una cifra para una persona sola. Multiplique esto por todos los habitantes de la tierra al mismo tiempo. En ocasiones la gente dice, oh pastor, por favor no me juzgues, que tú no conoces mi intención ni lo que estoy pensando. Y es cierto, nadie puede conocer y afirmar lo que el otro piensa, aunque uno sí puede leer entre líneas lo que la gente está meditando. También hay personas que dicen, pastor, me estás juzgando mal. Y dicen una frase que me hace temblar. Solo Dios conoce mi corazón y mis pensamientos. Y yo digo, ay, 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 si supiera lo que está diciendo. Se quiere justificar conmigo y usted no me tiene que decir lo que la Biblia ya dice. Él conoce lo que usted piensa. Pero, le aclaro, la Biblia dice que la palabra de Dios que está en nosotros es la que te está juzgando porque conoce tu pensamiento y tu corazón. No soy yo. Yo no puedo saber nada de ti. Me es imposible saber cuáles son tus 7 pensamientos en este segundo y tus 7 pensamientos en este otro segundo. Pero la palabra de Dios es la que expone lo que tú piensas. En Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Alguien puede decir amén? Así usted no diga amén, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. No, yo no voy a volver a esa iglesia, el pastor allá me estaba echando pullas, estaba diciendo cosas que yo nunca le he dicho a nadie. No soy yo. Es la palabra de Dios que es poderosa, es viva y eficaz. Versículo 13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Querida iglesia, Jesús sabe lo que tú piensas y te está llamando a que no le des cabida a tus malos pensamientos. Versículo 4 de Mateo, como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Cuarto, este pasaje nos muestra que Jesús es el Dios omnipotente. Versículo 4 y siguientes, como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Y pensemos nosotros, ¿qué es más fácil decir? Christopher, venga acá un momento, por favor. Acuéstese acá como si usted fuera un paralítico. Así como a usted le gusta, así, acostado siempre ahí como, no, con la chaqueta, así, que parezca paralítico, así, en serio. Él se está demorando un poquito porque los 4 amigos están haciendo el proceso de llegar hasta acá. Acuéstese ahí, hijo, por favor. Usted está paralítico, ¿cierto? Paralítico. Un poco raro ese paralítico, pero ahí quedó cruzado. Y llega Jesús y le dice, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. La gente empieza a blasfemar. Jesús se da cuenta de lo que ellos están pensando y Jesús les va a poner una difícil. ¿Me van a criticar por hacer lo que puedo hacer, que es perdonar los pecados? Se las voy a poner así. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados quedan perdonados o decirle levántate y anda?
¿Qué es más fácil? Es más fácil decir tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque no habrá una prueba visible de ese perdón. Si a usted lo perdonan adentro, en su interior, ¿dónde se le nota el perdón? No se nota, no se ve. Así que el Señor les dirá, para que sepan que puedo perdonar, haré lo que es imposible. Y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ey, pero en serio, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él lo hubiera podido decir, pero ¿y qué tal que no hubiera pasado? Ahí hubieran tenido todos a decir, vio, estaba blasfemando. No fue capaz de pararlo, ¿cómo si lo puede perdonar? ¿Saben qué pasó? Versículo 7, y el hombre se levantó y se fue a su casa. Hermanos, Jesús es el Dios omnipotente. Quinto y último, Jesús es el Dios digno de la adoración. Versículo 8, al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Querida iglesia, Jesucristo está perdonando a los pecadores, así como una vez lo hizo con usted y conmigo. Pero también Jesús es el Dios que está santificando a su iglesia. Y hoy es tiempo de que ustedes se rindan ante el Dios verdadero y que confronten sus pensamientos y se vuelvan al Señor en arrepentimiento. Querida iglesia, Jesucristo no va a salvar a una iglesia impura. Él está santificando a su iglesia. Él es quien este día le está diciendo a su iglesia, Isaías 55, 7 y siguientes, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Iglesia, Jesucristo quiere perdonarnos como iglesia y Él quiere santificarnos. Y es necesario que empecemos a ponernos a cuentas con Él, porque no podemos seguir titubeando en la fe. Él es el Dios único y verdadero y hoy ha quedado demostrado conforme a esta predicación. Pero Él está demandando una respuesta de nosotros. Que purifiquemos nuestro corazón, que purifiquemos nuestra mente, que purifiquemos nuestra vida. Sé que muchos han estado esperando escuchar la última palabra cuando Él le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Pero Jesús jamás te sanará sin haberte primero perdonado. Así que lo que todos necesitamos escuchar es, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Sé que esta mañana acá hay gente que necesita arreglar cosas con Dios y quiero invitarlos a todos, vamos a tomarnos unos minutos. Usted va a estar sentado ahí donde está y le pido esté a solas con el Señor. Señor, hemos venido a casa a escucharte, a escuchar tu palabra. Muchos de nosotros fuimos traídos a ti porque buenos amigos nos cargaron y nos convencieron de venir a donde ti. Y esos amigos sabían nuestra condición pecaminosa, pero ellos no vieron ningún impedimento en cargarnos a pesar que sabían que nosotros éramos pecadores. Y no tuvieron ningún impedimento en subirse a un techo y desbaratarlo
para hacer que quedáramos cerca a tus pies. Esos buenos amigos sabían que nosotros no merecíamos tu perdón y que teníamos derecho y responsabilidad a cargar con las consecuencias de nuestro pecado, pero ellos no renunciaron a querer presentarnos tu gracia junto a tus pies. Pero al acercarnos a ti, nos hemos dado cuenta que lo que nuestros amigos y quienes nos cargaron para traernos a ti, nos dijeron de ti, era corto comparado con lo que hemos experimentado al estar junto a ti. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.